al segundo premio, que sube a por el certificado, y luego subirá el primer premio, ¿no? Que creo que tiene que hacer una pequeña exposición. Empezamos primero por lo... ¿no? Bien, pues empezamos en primer lugar... Espera, primero por los de revista. De acuerdo. Bueno, Si si no empezamos por aquí, luego... no, si no empezamos por los premios generales y luego dejamos la revista. Sí. Bueno, pues en lo que eligen al nuevo ganador, porque vamos a ir presentando a los ganadores de los premios de la industria. En primer lugar, daremos el certificado al segundo premio de Abbott de imagen angiográfica en hemodinámica y cardiología intervencionista al trabajo titulado Cierre percutáneo de fístula compleja sistémico-pulmonar, que recogerá Jorge Perea Armijo del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. ¿Se lo doy yo? Ah, bueno. Bueno. Dame la mano o algo, ¿no? Enhorabuena. Y el primer premio de Abbott, que en este caso se va a presentar, también de imagen angiográfica, será a una angioplastia diferente que recogerá Carlos Robles Pérez del Centro Médico Tecnon de Barcelona. Esto no lo tenemos que organizar. Creo que la presentación 7 de Carlos. No, este ya lo he retirado. He retirado ya. Vale. Bueno, en primero agradecer al comité evaluador por haber seleccionado este caso. Es relativamente sencillo. Es un varón de 46 años, antecedentes de deficiencia parcial de inmunoglobulina A y unas neoplasias testiculares, varias cirugías, que en la infancia se le fue detectado con una válvula aorta bicúspide. En el 97 fue a un primer cambio por una Carbomedics 21. Y en marzo de este año se encontró ya con disfunción de la válvula, con gradientes de 49 el medio, velocidades altas, y sin haberse hecho una coronarografía previa, fue a cirugía, y así es como describe en el acto quirúrgico. Se reseca un rodete y se efectuó miomectomía septal, que no se sabe por qué, porque no había gradientes intraventriculares, reconstrucción de la continuidad mitroaórtica con parche de pericardio heterólogo, se implanta una nueva prótesis mecánica Top Heart Carbomedics 21, y en el eco postoperatorio todo está bien. Y 3 días después de la cirugía, ya estando en planta, hace una taquicardia ventricular, se cardiovierte y se encuentra infradesnivel del segmento ST en las derivaciones laterales y un poco de ascenso en ABR, entonces se activa el código infarto. Hacemos primero un par de inyecciones a la derecha, todo bien, la descendente anterior bien, pero cuando logramos canular la circunfleja de manera selectiva, pues nos encontramos con esta imagen. Bueno, inmediatamente logramos pasar un JL, no había otra manera, intentamos ahí canular con algún otro catéter con mayor soporte, pero no lo conseguimos, y requerimos 2 guías, implantamos un papyrus 3,5 por 20 y prácticamente se resolvió el problema. Se retiraron los antiarrítmicos y los vasopresores esa misma tarde, se dio de alta 2 días después de la UCI y una semana después estaba en su casa el paciente. En este caso, bueno, utilizamos un papyrus porque es el que tenemos disponible en nuestra sala, es relativamente el más navegable de los stents cubiertos y con una muy buena fuerza radial. Cuando comentamos los hallazgos con los cirujanos, pues ya comentaron la realidad, ¿no? Y es que al resecar la válvula aórtica, se desgarró el segmento A1 y A2 de la válvula mitral. Por ello tuvieron que hacer una miectomía y reconstruirla, pero
no vieron nada acerca de la circunfleja. ¿Por qué al tercer día? Tampoco lo tenemos claro. No hay mucha información al respecto. Sí que hay publicaciones de clipaje o de cierre de circunflejas en válvula mitral, pero esto es la primera vez que yo lo he visto y que no hay nada de información publicado. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. El premio de Abbott para la mejor imagen en tomografía de coherencia óptica hemodinámica. El segundo premio es para el trabajo titulado Sitio retrógrada epicárdica con disección reentrada intrastem. ¿Es el IBU suficiente o necesitamos OCT? Recoge el premio Elena Ízaga del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. Y el primer premio es para el trabajo titulado Imagen de doble luz en el tronco coronario izquierdo asociado a dolor torácico, del autor María Eugenia Vázquez Álvarez, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por este premio. Os voy a presentar el caso de una mujer de 53 años de edad, referida desde otro hospital que nos suele referir los pacientes para cateterismo, que presenta una historia de larga evolución de dolores torácicos. Se le hizo la primera coronariografía en 2014, en la que presentaba una lesión moderada en la descendente anterior ostial, para la que se decidió manejo médico. Se siguió después en consultas de cardiología con ergometrías periódicas. La última se había hecho en mayo del 2017, fue negativa, clínica y ecocardiográficamente, pero eléctricamente positiva. Se decidió seguir con manejo médico. En el 2018 la señora seguía con dolores torácicos en reposo, las arterias estaban muy calcificadas. Se vio una lesión moderada en la DEA media en el cateterismo que se hizo, se estudió con FFR y con test de acetilcolina que fueron negativos. En la historia se refiere que unos días después de ese cateterismo la señora volvió a consultar por un dolor torácico prolongado durante varios días, sin elevación de marcadores de daño miocárdico, y como tenía un cateterismo reciente sin lesiones significativas, pues se diagnosticó de angina vasoespástica. Entonces, ahora este año, hace un par de meses, la volvieron a mandar para un nuevo cateterismo por progresión del umbral de dolor torácico en los últimos 2 meses. La angina era una presión torácica con los esfuerzos y leve disnea, no tenía cambios analíticos ni en la ecografía ni en el electro. Entonces, hicimos el cateterismo. En la primera proyección pues, vemos ya una imagen en el tronco radiolúcida, que en la siguiente proyección pues, vemos claramente una doble luz. Vemos que el catéter está abocado hacia eso que parece la luz falsa. En ese momento pensamos que podía ser una disección aguda por la manipulación del catéter al sondar la coronaria. Entonces metimos corriendo una guía a la descendente anterior y una guía a la circunfleja. La señora estaba muy estable hemodinámicamente, no tenía dolor torácico, no hizo cambios en el electro. Entonces pensamos que no había que darse tanta prisa en ver cómo solucionar esa imagen de doble luz y pensamos en hacer una imagen de OCT intracoronaria. Entonces, bueno, pues hicimos primero un RAN desde la ADA, vemos que tiene un montón de nódulos de calcio, algunos que hacen impronta de la luz, otros que no. Y cuando llegamos a esta parte, pues empezamos a ver esta imagen de doble luz. Vemos que la guía que habíamos metido en la circunfleja está a través de esa doble luz. No se ve bien la puerta de salida, pero sí se ve la puerta de entrada desde el tronco. Y bueno, pues no se ve trombo ni nada que nos indique inestabilidad de la lesión.
hicimos otro run desde la circunfleja. Previamente sacamos la guía de esa luz falsa y la metimos en la circunfleja, pero a través de la luz verdadera. Y aquí pues vemos igualmente nódulos de calcio. Vemos que no hay imágenes claras de placa inestable. Y aquí vemos más claramente cómo es lo que sería la puerta de salida de esa disección, todo el recorrido, y la puerta de entrada desde el tronco. Bueno, pues con estas imágenes hicimos algunas imágenes de reconstrucción en 3 dimensiones. Aquí veis la reconstrucción con el RAN desde la DA. Vemos como una de las guías entra por la luz falsa. Hicimos después la reconstrucción del RAN desde la circunfleja. Aquí ya las guías estaban recolocadas. Veis cómo se ve una de las guías entrando a la DA. Y esta imagen, que yo creo que es la más expresiva, pues vemos el ostión de entrada en el tronco y el ostión de salida en la circunfleja, y la guía esa que entra hacia la DEA. Revisamos el cateterismo que se había hecho en el 2018, que es el último que teníamos, y vimos que en la última imagen pues se había quedado un pequeño capuchón de disección en el tronco ostial con el catéter guía con el que se hizo el estudio con guía de presión. Si recordáis, pues la paciente había tenido unos días después de este cateterismo, había tenido unos dolores torácicos que se habían diagnosticado de angina vasospástica porque no tenía lesiones coronarias significativas. Estuvimos pensando qué hacer. En principio, como parece que era una cosa estable clínicamente, pues se decidió esperar y manejo médico. Lo que pasa es que ese mismo día por la tarde pues la paciente empezó otra vez con dolor torácico, elevó troponinas y bueno, pues se decidió revascularizar. Se hizo un estudio funcional de la descendente anterior que fue positivo, se hizo una revascularización con decay crash. Bueno, estas son todas las imágenes. Y en principio lo que es la angioplastia quedó bien, aunque se quedó atrapada una guía en la circunfleja que se rompió. Pudimos rescatar toda la parte proximal, pero hubo un pequeño fragmento que se quedó en la circunfleja, pero con la paciente asintomática. Se hizo un nuevo radio CT para comprobar el resultado, que como veis es bueno. Pues se ve en la zona del decay crash ahora cuando lleguemos. Pues la triple malla en ese lado. Por aquí. Y nada, bueno, esta es la reconstrucción en 3 dimensiones. En la parte de arriba veis una pequeña zona que es el contraste residual que sale en la puerta de entrada, que luego asumimos que un poco más tarde se trombosa. Y entonces, como conclusiones del caso, pues que siempre se deben revisar las películas de los cateterismos previos, sobre todo cuando hay imágenes extrañas, que es muy importante cuando vemos alguna imagen rara en el tronco, una adecuada selección del catéter guía y asegurar que las guías van por donde deben. Aunque generalmente se dice que para el tronco se suele ver mejor con IBUS, pues la OCT creemos que también es útil, porque además nos puede ayudar a saber cuál es la etiología de las lesiones, hacer mediciones anatómicas y bueno, planificar el intervencionismo y comprobar cómo ha quedado. Y eso es todo. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar el segundo premio al mejor caso realizado con Shockwave. El premio es para el caso revascularización de descendente anterior en 2 tiempos en la era pre y post litoplastia coronaria, que recoge Gemma Miñana. Creo que no estaba el certificado, en cuyo caso ha salido perfecto.
Y el primer premio para el mejor caso con Shockwave es para tratamiento de la infraexpansión del stent en fase aguda con litotricia intracoronaria, que recoge Ainhoa Pérez Guerrero del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Bueno, en primer lugar, gracias por el premio. Pues nuestro paciente es un paciente de 61 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular. ¿No van los vídeos? A ver. Sí. Que ingresa en nuestro servicio por una clínica de Angor inestable, siendo diagnosticado una enfermedad coronaria de 3 vasos con calcificación severa. El paciente fue presentado en nuestra sesión médico-quirúrgica, siendo aceptado para cirugía cardíaca. Sin embargo, el paciente rechazó esa revascularización, por lo que programamos un intervencionismo coronario percutáneo. Se realizó por acceso radial 6F con un catéter EBU 3,5 y, en primer lugar, por imposibilidad de pasar cualquier tipo de material, ni catéter de imagen, ni ningún balón, incluso con extensor de catéter, pues lo primero que realizamos fue una rotablación con una oliva de 1,25 y después de esto pues continuamos con una predilatación muy sucesiva con balones de 1, 1,25, 2, 2,5, con muchísima paciencia, balones de corte, angioscul de 2,5 y Scoreflex de 2,5. Y cuando creíamos que sí que habíamos conseguido una aceptable expansión de los balones, pues ya nos atrevimos a poner el primer stent a nivel más distal, que fue de 2,5 por 32 a 16 atmósferas, que tuvimos que posdilatar con un balón de muy alta presión hasta 40 atmósferas, con una aparente buena expansión. Luego nos fuimos al stent proximal, que pusimos un 2,75 por 16 a 16 atmósferas, que como veis claramente quedó bastante regular, con una clara infraexpansión en la zona media, más del 50%. Y después de esto intentamos posdilatarlo con un NC de 3 milímetros, con kissing balón con balones de 2 milímetros y el balón de muy alta presión pues no nos progresó. Tras mucho tiempo y paciencia, pues dimos por finalizado el procedimiento con el vídeo que veis en la derecha, donde se ve que claramente el stent ha quedado infraexpandido y además una fístula coronario-ventricular que no generó ningún tipo de compromiso hemodinámico. Y con todo esto, pues como no teníamos disponible el recurso, pues pensamos que podría ser una buena estrategia, si bien no había mucho publicado, pues el uso de litotricia para la infraexpansión del stent. Ya sí que fuimos por un acceso femoral de 7 French con un catéter EBU de 7F y con la ayuda de un extensor de catéter guideliner de 6 French conseguimos progresar el balón de litotricia de 3 por 12 y tras aplicación de 4 ciclos de 10 pulsos conseguimos, como veis, la adecuada expansión del stent. Este es el resultado final del paciente con la circunfleja. Y luego sí que se realizó revascularización completa con ICP sobre DEA y sobre coronaria derecha, que precisó también el uso de litotricia intracoronaria y comprobamos pues, el buen resultado que seguía manteniendo el stent de la circunfleja. Con todo esto, nuestras conclusiones son que la infraexpansión del stent lo ideal es evitarla con una adecuada preparación de la placa, que a veces resulta muy difícil, sobre todo en segmentos largos, severamente calcificados y con curvas, como era nuestro caso, que una vez establecida la infraexpansión del stent y al no poder corregirla con las herramientas habituales, tuvimos que recurrir a la litotricia intracoronaria, que fue efectiva, persistiendo un buen resultado angiográfico en el seguimiento, y que a pesar de una indicación, como antes hemos hablado en la sesión anterior, pues que es off-label, pues tras implantes recientes, sobre todo en la fase aguda, por si podría haber daño del polímero o del propio stent, pues que es una herramienta que podemos tener en cuenta pues, si fallan las medidas convencionales. Y eso es todo. Vamos a seguir con la entrega de los premios Iberospitex al mejor caso de angioplastia primaria con el... No hay, de biosensor no hay. ¿Sí? Sí. Seguimos, ¿no? Al mejor caso de angioplastia primaria con el uso del catéter AMICAT 2
El segundo premio es para el trabajo El camino que se sabe bien se anda. Va a recoger el premio el doctor Uriel Martínez del Hospital de Jerez de la Frontera. No está Uriel ni nadie de su equipo. Bueno, pues vamos a seguir con la entrega del primer premio, en este caso nuevamente de premio IHT en angioplastia primaria con el uso de catéter Amicat 2. El caso presentado se titula Luz al final del túnel. Va a presentar el caso Ariana González García del Hospital General de Ciudad Real. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por el premio y bueno, os presento el caso de un varón de 71 años con los siguientes factores de riesgo cardiovascular: hipertenso, dislipémico, obeso y esfumador, y la siguiente historia cardiológica. No me va... Ahora, vale. Ingresa primeramente en agosto de 2019 por un infarto inferoposterior en el que pues podéis comprobar que tenía unas arterias coronarias ectásicas y inicialmente en la angio había una falsa imagen de stop por un flujo muy lento a nivel de la coronaria derecha, pero sin visualizarse restos de trombo a ningún nivel. El paciente es el árbol coronario izquierdo y el paciente se va de alta con aspirina y prasugrel durante 12 meses. Unos meses más tarde, nuevamente ingresa por un IAMSES. En ese caso se revisó la angiografía y dado que pues tenía arterias coronarias ectásicas, se recomendó iniciar anticoagulación con Sintron y mantener la aspirina. En marzo de este año, el paciente ingresa en medicina interna de un hospital secundario por una fiebre sin foco, hiponatremia. Se hace un estudio bastante completo que fue normal y estando en la planta el paciente empieza con un dolor torácico y un electro que era compatible con un infarto inferoposterior. Se activó código infarto, fuimos por acceso radial derecho, el árbol coronario izquierdo, pues como ya sabíamos, unas arterias coronarias ectásicas con un flujo muy lento y se sonda la coronaria derecha con un catéter guía R2 y se evidencia que hay una oclusión trombótica aguda de la coronaria derecha media con un flujo TIMI 0. Se administra heparina, tirofibam debido a la alta carga trombótica y se cruza la oclusión con una guía Sion. Se inicia tromboaspiración manual con catéter Elimenet, con un extensor de catéter guía en múltiples ocasiones y a pesar de esto persiste flujo TIMI 0 y una imagen de, como podéis ver en la diapositiva, de trombo distal. Realizamos nueva tromboaspiración, pero continuamos con la misma situación. En esa situación decidimos utilizar el catéter Amicat un poco por ver la anatomía distal, también el trombo, que como podéis ver estaba bastante organizado, y se decidió realizar una fibrinolisis intracoronaria administrando tenecteplasa de 2.000 unidades a través del mismo catéter. A los pocos minutos el paciente, en la monitorización aparece en Rivas y desaparece el dolor y angiográficamente, como podéis ver, se consigue un flujo TIMI 2-3 persistiendo esa imagen de trombo distal. Se recomienda doble antiagregación y anticoagulación con heparina de bajo peso molecular y hacer una revisión angiográfica en los siguientes días. El paciente inicialmente evoluciona favorablemente en la UCI, pero en el quinto día de ingreso en la planta, presenta un episodio de dolor torácico, hipotensión y en el ecocardiograma se ve que hay un derrame pericárdico severo con datos de taponamiento, se realiza pericardiocentesis y se demanda cirugía. Se confirma que hay una rotura cardíaca, una pequeña solución de continuidad en la zona apical del epicardio y que se cierra directamente. Afortunadamente el paciente luego posteriormente tiene una buena evolución con una eco con una FEBI de un 50% y una disquinesia inferoseptalia apical. Nosotros realizamos posteriormente una revisión angiográfica en la que se había resuelto el trombo sin una imagen de lesión y estenosis y recomendamos al alta el siguiente tratamiento antitrombótico, doble antiagregación con aspirina y clopidogrel y rivaroxaban de 20 miligramos durante al menos un mes y posteriormente el rivaroxaban más el clopidogrel. Se decide alta hospitalaria y el paciente ha continuado sin eventos en los siguientes 5 meses. En cuanto a los mensajes claves,
de este caso clínico, bueno, pues saber que los infartos con elevación del ST y que tienen una alta carga trombótica se han correlacionado con mayor tamaño del infarto, embolización distal con un fenómeno de no reflow y, en conclusión, aumenta la mortalidad y los eventos cardiovasculares mayores. La administración de una dosis baja de fibrinolítico intracoronario en pacientes como fue el nuestro, con un infarto que tiene mucha carga trombótica, que queda en un trombo residual significativo tras la tromboaspiración manual, pues ha comprobado que mejora el flujo epicárdico y la perfusión tisular a nivel microvascular. En un último metaanálisis pues, se ha visto que no había diferencias significativas en sangrado, pero bueno, es verdad que es una complicación que puede aparecer y nosotros en este caso pues, el paciente al final tuvo un derrame pericárdico, un taponamiento por la rotura cardíaca. Pero bueno, creo que en situaciones especiales muchas veces se requieren medidas especiales y hay que actuar fuera de lo que son las guías de práctica clínica. Y bueno, en cuanto al catéter Amicad, bueno, pues creo que sí que es bastante útil muchas veces en el contexto de la angioplastia primaria porque permite la recanalización por un efecto Dotter. Además, nos va a permitir inyectar contraste pasada la oclusión y esto nos va a facilitar ver la anatomía distal, la carga del trombo e infundir fármacos, como fue en nuestro caso la administración del fibrinolítico. Y bueno, los síndromes coronarios agudos con arterias coronarias ectásicas, la anticoagulación a largo plazo, pues podría ser el tratamiento de elección a pesar de que hay una evidencia científica limitada. Eso es todo. Gracias. Es el turno de los premios de IZASA y presentamos el primer premio de la 8ª convocatoria del mejor caso realizado con el dispositivo de asistencia ventricular Impella CP de IZASA. El título es Intervencionismo coronario complejo en arteria con tirabuzón con soporte con dispositivo percutáneo de asistencia circulatoria Impella, de los autores procedentes del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, y lo presentará Eladio Galindo Fernández. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a la organización que hayan confiado en nosotros para darnos el premio. Bueno, y sin más pasamos ya a la presentación del caso. Nos ha parecido un caso bastante ilustrativo, en este caso un señor de 57 años, es fumador, hipertenso y dislipémico, que ya tenía cardiopatía isquémica previa, con una oclusión de la derecha sobre la que se hizo un intento fallido hace años y, bueno, se quedó con una disfunción ventricular moderada. Ingresa en este caso por un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y vemos que tenía segmentariedad en el territorio de la DEA y que le había caído la FEBI al 30%. Le hicimos el CATE y, bueno, veíamos que tenía una arteria descendente anterior bastante gordita, muy tortuosa, con varios tirabuzones en su recorrido y con una lesión severa en el segmento medio sobre todo, pero también a nivel del segmento proximal. La derecha, como ya sabíamos, estaba cerrada y aparte se había cerrado también la CX, por lo que, bueno, sabíamos que era la única arteria de la que dependía el flujo coronario de este corazón. Por lo tanto, decidimos parar y realizar el caso con un dispositivo de asistencia ventricular, en este caso con el Impella. Una vez ya, bueno, obtenidas las vías de acceso y subido lo que es el dispositivo al ventrículo, intentamos pasar la guía. Como veis, en este caso no es un implante directo de stent, y con ayuda de un microcatéter y poco a poco haciendo anchoring distal, conseguimos pasar balones pequeñitos e ir poco a poco dilatando pues, todo el trayecto enfermo de la arteria. Una vez más, ayudándonos del extensor de catéter, en este caso, intentamos poner un stent lo más distal que pudimos, pero como veis de ese segmento no avanzaba más y tuvimos que dejarlo ahí implantado. En este caso fue un Onyx y una vez puesto pusimos 2 stents más a nivel distal del previamente implantado. Aquí cabe destacar que, bueno, en una de estas imágenes que hicimos, en uno de los cines que hicimos, el paciente se nos quedó sin flujo en la DEA y claramente, de no ser por el Impella, teniendo este árbol coronario, pues bueno, el paciente se nos hubiera venido abajo y, de hecho, vimos que la curva de presión, digamos, nativa del paciente se nos fue, teniendo la del Impella, pero que permaneció completamente asintomático y establece el punto de vista hemodinámico.
Bueno, ya finalmente, viendo que ya quizás un poquito lo más desastroso estaba arreglado, ya por tenerlo todo perfecto, decidimos implantar un último stent a nivel proximal, de más grosor, también como los mismos, como los previos, un ONI, y hicimos un IBUS para ver el resultado por imagen intracoronaria de cómo había quedado todo el procedimiento. Por optimizarlo un poquito más, hicimos un poco de postdilatamos con un balón NC a alta presión, sobre todo ahí donde vemos en la imagen de la derecha a nivel proximal. Este es el resultado geográfico final, que nos quedamos bastante contentos, sabiendo además de lo que partíamos, y no hubo ningún tipo de complicación. Nada, cerramos el acceso por el que habíamos entrado con un angiosil y dejamos el Impela 24 horas y se cerró después con un dispositivo Manta. El paciente se fue para casa, se optimizó el tratamiento de la cardiopatía isquémica y de insuficiencia cardíaca y le hicimos una revisión angiográfica posterior a los 9 meses en la que veíamos que permanecía el buen resultado angiográfico y que además había otra vez recuperado esa disfunción ventricular severa que había hecho y estaba con una FEBI del 45%. Y nada, este es nuestro caso. Muy bien, enhorabuena por el caso. Vamos ahora con el primer premio a la convocatoria Mejor caso realizado con catéter ACTP Conqueror NC punta esférica de Izasa Hospital. Y el título del trabajo premiado es La conquista del stent infraexpandido y presentará Virginia Pascual Tejerina del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Enhorabuena. Tiene ahí el diploma. Bueno, buenas tardes a todos. Este es un caso de un varón de 59 años, hipertenso, diabético y esfumador, con antecedentes de cardiopatía isquémica crónica, que debutó en 2006 con un infarto inferoposterior. Se hizo una angioplastia primaria a la coronaria derecha distal con un stent convencional de 3,5-15 y sufrió una trombosis aguda del stent. Se volvió a poner otro stent convencional, en este caso de 3,20, y se posdilató con un balón NC 4,8. En 2008 volvió a tener otro evento, una escasez, donde se objetivó una estenosis de la coronaria derecha media y se realizó ICP en la coronaria derecha media con un stent convencional también de 3,5-30. Entonces nos encontramos que actualmente sufre un infarto no-Q y lo que vemos en la angiografía es una oclusión de aspecto crónico en tercio medio de la coronaria derecha distal. Vemos que se rellena el lecho distal por circulación colateral heterocoronaria y decidimos realizar una ICP anterógrada a la oclusión crónica. Se realizó vía femoral derecha con una L1 6F, se logró pasar una guía Sion hasta la cruz y se intercambió por una guía Secon, que sí que se logró avanzar hasta la DP. Se realizó una predilatación multisegmento con balones semicompliantes de 1, 1,5 y 2,20 y este es el resultado angiográfico que se obtuvo tras la predilatación con balón y justo a nivel, realizamos un IBUS para valorar el tamaño de la arteria y ver cómo estaban los stents y lo que vimos justo a nivel de donde está la flecha, casi a nivel de la cruz, es que vemos las dos capas de stent, probablemente el que está correctamente infraexpandido, que se ve con las flechas verdes, es el segundo stent que se posdilató a 4 y no sabemos qué sucedió, pero vemos un stent francamente infraexpandido, casi de 2 milímetros. Entonces intentamos pasar con varios balones, empezamos desde balones NC3, bajamos a semicompliantes de 2,5, solamente nos pasaba el de 2 previamente y teníamos en sala el balón NC Conqueror que sí que logramos pasar gracias a que tiene un buen perfil, tiene una punta esférica y un recubrimiento hidrofílico que nos permitió llegar ahí, como vemos en el stent bus. Vemos el balón y los dos estén, el que está infraexpandido y el que está más proximal. Logramos dilatar con este balón de 3 y
conseguimos implantar 2 stents largos solapados desde coronaria derecha distal hasta el segmento medio. Esta es la angiografía final. Vemos también el IBUS postdilatación, donde vemos las capas ya correctamente infraexpandidas de los stents. Y como conclusión, pues este caso ilustra la utilidad del balón NC Conqueror por probablemente su recubrimiento hidrofílico y el diseño que tiene de punta esférica con buen torque, que nos ha permitido cruzar los stents infraexpandidos y postdilatarlos de forma exitosa y, en este caso, llevar a cabo pues, una ICP exitosa a la coronaria derecha. Muchas gracias. Pasamos a los premios Pales Medical. El segundo premio a mejor caso realizado en anatomías complejas con stent dedicado es para el trabajo titulado Implantes de stent dedicado en una bifurcación compleja guiado por OCT, de los autores del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, y recoge de nuevo el premio Elena Izaga. El primer premio es para el trabajo titulado Stent Biomind Morph en disección coronaria espontánea, una opción efectiva, de Alcalde Martínez Vicente del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Presenta y recoge el premio Teresa Bretones del Pino. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias primero por el premio y por estar aquí esta tarde. Bueno, efectivamente el caso se titula Stent Biomind Morph en disección coronaria espontánea, una opción eficiente. Entonces, bueno, paso a presentarlo. Se trata de una señora joven, 43 años, sin antecedentes personales de interés, que presenta un cuadro de dolor torácico y disnea de forma súbita, avisa a los servicios de emergencia y se objetiva un infarto con elevación del ST. Entonces se decide el traslado al hospital y la paciente presenta una parada cardiorrespiratoria durante el traslado, obligando a iniciar medidas de RCP básica. A su llegada al hospital se inicia RCP avanzada y la paciente requiere varias desfibrilaciones que son no exitosas, intercalando FV y TIV sin pulso, y finalmente se decide el implante de una ECMO y se solicita una coronariografía urgente. Entonces, bueno, aquí vemos la coronariografía, coronaria derecha, tronco y circunfleja sin lesiones significativas, y sí que presenta en la descendente anterior, que es de buen calibre, una disección coronaria tipo 2A con las clasificaciones clásicas en el segmento mediodistal. En la siguiente diapositiva vemos también cómo presenta un flujo lento, tímido. Entonces, bueno, progresamos la guía, que no nos quedó muy claro si estábamos en verdadera luz, y decidimos realizar una OCT, pues, para primero confirmar la sospecha diagnóstica, comprobar que estábamos en verdadera luz y poder ver flap proximal y distal, así como la longitud real de la disección. Entonces, bueno, una vez realizado eso, comenzamos el tratamiento percutáneo de la lesión, también un poquito apoyado en la situación clínica que presentaba la paciente. Primero realizamos una predilatación prolongada a baja presión con un balón semicompliante y decidimos implantar un stent conificado, un Biomind, de 2,75 por 2,25 por 40. Este es el resultado. Aquí vemos, justo después de la bifurcación con la diagonal, una lesión que probablemente sea una disección también un poco diatrógena. Entonces decidimos el implante de un segundo stent más proximal, solapado, y a la derecha tenemos el resultado angiográfico, que es muy bueno. Sin embargo, desgraciadamente, la paciente pasó a la unidad de cuidados intensivos y presentó una evolución muy tórpida, con un shock refractario y finalmente el fallecimiento. Sin embargo, bueno, pensamos que este caso es bastante interesante porque, bueno, aunque sabemos todos que la disección coronaria habitualmente es una patología con una baja mortalidad y que además que la opción de tratamiento habitual y de elección según los documentos de consenso, tanto americano como europeo, es el tratamiento médico. En este caso, con la situación clínica de la paciente y también con la anatomía coronaria que pensamos que era favorable, bueno, decidimos individualizar y decantarnos por este tratamiento percutáneo.
Con respecto al STEM, pues pensamos que las disecciones espontáneas se dan en anatomías complejas y que bueno, estos dispositivos que son largos y conificados y además con extrude ultra fino pueden evitar complicaciones y hacen que sea una opción bastante buena en estos casos. Y bueno, muchísimas gracias. A continuación presentamos el primer premio de SMT al mejor caso de cierre de orejuela izquierda resuelto con un dispositivo alambre. El título es para orejuelas grises, umbrelas de colores. Del Hospital Universitario de Salamanca recoge el premio Giancarlos Núñez García. Bueno, el nombre es un poco friki, pero os prometo que es simple. Bueno, es un caso relativamente estándar, una mujer de 82 años, fibrilación auricular permanente, tiene un elevado riesgo embólico y además ingresa varias veces por sangrado digestivo a pesar de anticoagulación en dosis bajas. Bueno, como vemos en las imágenes, es una orejuela que en principio parece unilobulada, tiene un landing zone en torno a 22 milímetros y está libre de trombos. Es un caso que hemos hecho con sonda micro. Angiográficamente también parece un caso bastante estándar. Y avanzamos una vaina de Amulet. Realizamos el despliegue de un dispositivo Amulet de 28. Desplegamos el lóbulo y angiográficamente no tiene muy mala pinta, pero en la ecografía vemos que el dispositivo no alcanza una profundidad adecuada y que más de la mitad del dispositivo se queda fuera de la orejuela. Y nos hacemos la pregunta de si hemos elegido mal el dispositivo, si hemos elegido un dispositivo grande, si es solamente una escasa profundidad o si hemos desplegado el dispositivo de forma, con poca coaxialidad. Paramos, revalamos el caso y nos damos cuenta que realmente tenemos una orejuela que no solamente hemos elegido un dispositivo que era el tamaño adecuado, sino que la orejuela es incluso un poco más grande, que tiene 2 lóbulos distales y que tiene una escasa profundidad desde lo que sería el landing zone hasta la bifurcación distal. Ya tenemos la vaina de Amulet, tenemos que intentar hacer algo por no cambiar un poco el dispositivo. Cambiamos de lóbulo, cambiamos el dispositivo por un dispositivo más pequeño, sin éxito con ninguna de estas maniobras. El problema que tenemos es que tenemos una orejuela bífida o bilobulada distalmente con una escasa profundidad hasta lo que sería la carina y que tenemos además, como en la imagen de la derecha, un ostium relativamente amplio. Inmediatamente, rápidamente pensamos en el dispositivo alambre. El alambre es un dispositivo que solamente necesita 10 milímetros de profundidad para un implante adecuado y además, aunque eso no compete poco en este caso, es ideal para orejuelas doble o multilobuladas. El alambre, además, que es una cosa que preocupa bastante en este tipo de casos, tiene, a mayores de la compresión del propio dispositivo, tiene 8 ganchos que se pegan a la pared y las 8 anclas que atrapan las trabéculas, lo que le confiere al alambre una garantía de estabilidad bastante importante. Ponemos un dispositivo alambre especial, 24×36, como vemos en la imagen, con un despliegue único. Como veis en la imagen de la ecografía, el alambre se queda en lo que sería la bifurcación, apoyado en la carina de la bifurcación distal y queda bastante bien. Como veis en el TAC test, el dispositivo está bastante estable. Por experiencia, el alambre cuando se pone bien no se suele mover, tapa bastante bien la orejuela y no interacciona con ningún tipo de estructura. En conclusión, el cierre percutáneo de orejuela puede ser un escenario técnico bastante variable y muy complejo. Además, en este tipo de casos, el dispositivo alambre nos parece un dispositivo muy versátil y con mucha utilidad en anatomías complejas, como es el caso por una escasa profundidad, pero también podría ser en ostium muy amplios o orejuelas multilobuladas. Muchas gracias. Muy bien, seguimos con la entrega de los premios Terumo España. En primer lugar, el Accessit al primer premio Terumo de tratamiento de casos complejos con Ultimaster Tansei. El caso lleva por título Uso de Stents Ultimaster en paciente con enfermedad coronaria calcificada de 3 vasos y recoge el premio Javier Martín Moreiras,
del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Muy bien. Seguimos el segundo premio. Dentro de Terumo, tratamiento de casos complejos con Ultimaster Tansei, al caso que lleva por título Oclusión total crónica calcificada por acceso retrógrado y cambio a vía anterógrada facilitado por catéter de doble luz Fine Duo. Recoge el premio David Chipayo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. A ver si ahora acierto. El primer premio, Terumo de tratamiento con casos complejos con Ultimaster Tansei, al caso que lleva por título Dúo hemodinámico Impela más hemodinamista. Recoge el premio José Luis Barrón Molina del Hospital Universitario Vallebrón de Barcelona. Hola, buenas tardes. Gracias por el premio. Bueno, voy a presentar el caso. Es un caso interesante. Bueno, la historia clínica es un paciente de 62 años que fue referido de otro centro a nuestra unidad con múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, exfumador, diabético, dislipidémico, hipertenso. Él debutó con su historia cardiovascular en agosto del 2020 con clínica de insuficiencia cardíaca. Se realizó un ecocardiograma fuera de nuestro centro donde reporta una miocardiopatía dilatada con FEBI del 15 al 20% aproximadamente, una insuficiencia mitral ligera moderada. La coronografía, que es de otro centro, muestra enfermedad coronaria de 2 vasos con dominancia derecha. Se observaba una lesión a nivel ostial proximal de 60% en la descendente anterior y una oclusión total crónica en la circunfleja ostial. Se realizó un SPECT debido a que fue imposible realizar una resonancia por claustrofobia, mostraba disfunción ventricular severa, se reportaba inviabilidad en cara lateral y se programó para revascularizar de forma percutánea. Aquí, como vemos, es la coronografía. Se decidieron algo muy importante, los accesos fue acceso birradial con introductores 7F, se utilizó un EU4 y una R2, y se utilizó un acceso femoral en caso de que llegara a precisar soporte ventricular y en caso de que se precisara, lo pensado era usar el Impela. Se realizó un IBUS para evaluar la severidad de la lesión de la descendente anterior y observamos que tenía un área luminal mínima de 2.9. Bueno, vimos que es significativa la lesión y se plantea también revascularizarse en este mismo tiempo. Se intenta realizar en un primer intento de forma anterógrada con el apoyo del microcatéter, el Fine Cross y con una guía MB3. Observamos en esta imagen, se realizó una sala biplanar que la guía pues va evidente por falsa luz. Se decide realizar una inyección selectiva avanzando otro microcatéter a la colateral que nos daba la diagonal a la primera obtusa marginal. Se realiza una inyección selectiva y observamos que pues hay flujo y se decide avanzar una guía Sion a través de la colateral epicárdica y se avanza igual un microcatéter y observamos pues el CAP que tenemos, que es bastante ambiguo a nivel proximal. Eso no se los había comentado, pero el CAP es ambiguo a nivel ostial y a nivel distal pues, observamos el CAP a nivel de la bifurcación. Igual le realizamos aquí una inyección dual selectiva y se decide, selectiva y anterógrada. Y aquí, como observamos, la lesión que tenía en la descendente anterior pues comienza a verse, empeora el flujo a nivel anterógrado, el paciente comienza a estar hipotenso, bradicárdico, se decide colocar el Impela, se retira el catéter que tenía la R2 y se coloca un EU4 para realizar la técnica de ping-pong y puede hacer el cruce anterógrado, se luego hacer el kissing wires. De la guía anterógrada era una guía 2 y como la guía retrógrada pues era la MB3. Aquí confirmamos se realiza una inyección por el vaso distal de manera selectiva a través del microcatéter y observamos que estamos en la luz verdadera, se procede a hacer la angioplastía y bueno, aquí predilatamos con balones de 3 a la circunfleja, en la bifurcación que tenía también lesión en la primera y la segunda marginal,
se realiza cutting balón con un Wolverine de 3 a la descendente anterior, se implanta un stent de tronco a circunfleja aliviado de sirolimus, se realiza un POT con un balón NC de 4,5 y posteriormente realizamos un kissing ADA circunfleja con balones de 3, se implanta un stent de tronco ADA de 4,24 y se realiza un POT final, pues se está haciendo el culot con un balón de 4,5, se realiza kissing nuevamente con balones de 3 y se implanta un stent debido a que como nos quedaba una lesión residual en la descendente anterior media, pues se implanta un segundo stent solapados de 3×18, se realiza un POT final y este es el resultado final. Si vemos el resultado final angiográfico es bastante bueno, se ve una pequeña zona de hematoma a nivel de la bifurcación con la obtusa marginal, la cual no se decide tocar, tenía buen flujo y el paciente estaba estable. Esas son igual controles de la inyección final y el resultado final. Y aquí está el control angiográfico tras la retirada del impela. Se pudo realizar el cierre con un percolos. El paciente pudo regresar a las 24 horas. Y como conclusiones, pues el uso de acceso birradial es factible en enfermedad coronaria compleja. El uso de soporte ventricular, en este caso el impela, en pacientes con enfermedad coronaria compleja y FEBI severamente deprimida, que ingresan de forma ambulatoria, como en este caso, pues se recomienda de forma preventiva o mínimo tener un acceso vascular canulado. En este caso, pues se usa una sala biplanar que reduce de forma significativa el uso de contraste, pues más no la radiación. Y en pacientes con FEBI baja, enfermedad coronaria compleja y que tengan viabilidad, pues hay que revascularizarlos. Gracias. Bueno, pasamos al siguiente grupo de premios y estos son los premios de World Medica. El primer premio Caravelle al mejor caso de tratamiento de una CTO es para el trabajo, para el caso presentado Dame un punto de apoyo radial y abrir el mundo. Y el primer autor, pero no sé si el que lo presenta, es Sergio López Tejero del Hospital Universitario de Salamanca. Sergio. Vale, buenas tardes, gracias a la organización por el premio. Bueno, el caso que vamos a presentar es un señor de 64 años, como antecedente es fumador, hipertenso, diabético y dislipémico, con un aneurisma de aorta abdominal pero sin criterios de intervención quirúrgica y con antecedente de cardiopatía isquémica tipo infarto inferior, con enfermedad de 2 vasos pero que no se revascularizó en el pasado, que consulta por angos de esfuerzos en clase 2, que además asociaba disnea. La exploración física presentaba un soplo sistólico suave de características funcionales, no signos congestivos, y en la eco pues solo presentaba hipertrofia moderada, una FEBI normal sin alteraciones segmentarias y sin otros datos de interés. Al realizarle la coronariografía, efectivamente se vio que presentaba enfermedad de 2 vasos, pero que eran oclusiones crónicas tanto de la DEA proximal, justo en una trifurcación con un ramo septal y una diagonal, así como de la arteria coronaria derecha media. Se decidió inicialmente tratar la coronaria derecha a través de un step-up de guía. Se consigue con una Progress 200T alcanzar la luz del ADP y con un micro Caravelle pues se consigue acceder a la luz distal y se realiza la angioplastia, que fue bastante favorable. Esto nos permitía tratar el vaso y además el objetivo era conseguir colaterales para una previsión de abordaje retrógrado de la DEA. Entonces el reto, bueno, pues era el abordaje de la DEA. El acceso fue birradial. Y bueno, como podemos comprobar, directamente se realizó abordaje retrógrado. Conseguimos acceder a través de las colaterales epicárdicas apicales a la DEA distal con una guía SUO 03 y a través del microcatéter Caravelle pues alcanzamos el CAP distal gracias a una guía Gaia Second. Posteriormente no se conseguía la reentrada en la luz proximal, probablemente porque se estaba constantemente avanzando a través de una zona de disección, por lo que se decidió combinar el abordaje con uno anterógrado a través de un micro fine cross y una guía Gaia First. Pues se consiguió acceder a la luz distal, lo que permitió pues finalmente
completar la maniobra de rendezvous, uniendo la guía del abordaje retrógrado a nivel del micro anterógrado. Esto nos permitió avanzar el microcatéter anterógrado hasta la DEA ya a nivel apical, lo cual nos permitió avanzar una guía Sion Blue. Y bueno, el resto del procedimiento pues ya fue predilatar, se implantó un stent Biomime Morph y esta no sé por qué ha salido mal, pero bueno, se le solapó un stent distal y el resultado final pues la verdad que fue bastante satisfactorio. Y este tipo de abordaje pues nos permitió que el resultado, aparte de ser bueno, fue un procedimiento muy bien tolerado y sin complicaciones. El paciente ingresó en hospital de día y fue alta en la misma tarde del procedimiento sin ningún tipo de incidencia, y en el seguimiento se encuentra asintomático y estable. Nada, muchas gracias. A continuación presentamos el primer premio de Wormédica también a Corsair Pro y Corsair Pro XS al mejor caso de tratamiento de una CTO, que se titula Decay Culotte en oclusión crónica de descendente anterior con afectación del origen de la circunfleja. Y lo presentará Gisela Flores del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Muy buenas tardes. Primero, gracias por el premio. El caso que voy a presentar hoy, como ya podéis ver, es un decay culotte en una oclusión crónica de la DEA que afecta el origen de la circunfleja. Nuestro paciente es un varón de 65 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular, que es derivado a nuestra consulta y al laboratorio por angina inestable de reciente comienzo con FEBI conservada. En un primer procedimiento tratamos una lesión que tenía crítica en la coronaria derecha y programamos un segundo tiempo para tratar la oclusión crónica de la DEA. Como podéis ver, se trata de una oclusión que, si bien no es muy larga, se trata de una oclusión ostial y con un CAP ambiguo. Se rellena sobre todo por relleno colateral desde la derecha a través de ramas septales. Una vez canalizado un acceso femoral 8 French y un acceso radial 6 French, abordamos a través de la vía retrógrada utilizando un microcatéter Corsair y una Sion que navega fácilmente a través de la septal y llega hasta el cap distal de la oclusión. Parece que vamos por buen camino y bastante rápido. Llegados a este punto, nos enfrentamos al primer problema, que era que el Corsair no conseguía avanzar a través de la septal, dado que se trataba de una septal muy fina. Cambiamos por un Tor Pike LP, que tampoco avanza, y volvemos a intentar nuevamente con el Corsair y no lo logramos. Entonces decidimos que, teniendo la marca de la Sion retrógrada, íbamos a hacer una estrategia de kissing wires con un Corsair anterógrado y utilizando una Confianza Pro 12 anterógrada. Aunque, como podéis ver, parece que estábamos relativamente cerca del cap proximal de la oclusión, en otras proyecciones vemos que estamos bastante lejos. Entonces, pasamos el IBUS a la circunfleja, que también vemos que la circunfleja tiene bastante placa, aunque tiene buena luz, e intentamos pinchar el cap proximal de la oclusión utilizando el IBUS. Realizamos varios intentos y no podemos. Entonces, llegados a este punto, decidimos que, a pesar de que el Corsair no subía por la septal, íbamos a coger una guía de mayor gramaje, en este caso una Pilot 200, aunque tuviéramos riesgo de lesionar la rama septal y intentar nuevamente un abordaje retrógrado. Conseguimos pasar la oclusión, pero no lográbamos entrar al tronco. Finalmente, tras varias maniobras, conseguimos sacar la guía retrógrada a la aorta y en este momento, durante las maniobras, intentando hacer el tip-in en el catéter anterógrado, el paciente presenta dolor torácico, inestabilidad y cambios en el electro. Entonces vemos que tenemos la circunfleja con compromiso de flujo y que angiográficamente ha empeorado bastante la imagen. Implantamos un stent rápidamente, con buen resultado y mejoría de la situación del paciente, y volvemos a la guía retrógrada para intentar nuevamente pasarla a través de la oclusión hacia el tronco y hacia la aorta.
pero tras múltiples maniobras no conseguimos. Entonces, ya aquí volvemos anterogradamente, conseguimos pasar la oclusión con una Pilot 200 en este intento, la avanzamos distal sobre la DA, pasamos el Corsair, intercambiamos por una Sion y ya hacemos un primer kissing balloon, predilatación de la DA a varios niveles, implante de 2 stents Science, el más proximal de 3,5, hacemos un pot, un nuevo kissing, un repot y finalmente este fue nuestro resultado, un muy buen resultado geográfico y optimizado por IBUS y ya está. El paciente fue dado de alta estable y está asintomático sin angina. Muchas gracias. Terminamos con el caso Sasuke al mejor caso de tratamiento de una oclusión crónica y es para el trabajo titulado Cuando no todo termina al finalizar la angioplastia, del Hospital Universitario La Paz de Madrid y recoge el premio Silvio Humberto Vera. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, presentamos el caso. Este es un paciente que tiene 72 años de edad, ya tiene antecedentes de angina inestable en el 2007 con una lesión no significativa en la DA y una oclusión de la coronaria derecha. Fue conservada con asinesia inferior, se decidió tratamiento médico en aquel entonces y luego en octubre del 2020 debuta con angina inestable. Tiene la lesión no significativa en la DA, esta vez la estudiamos funcionalmente, es negativa y la oclusión crónica de la coronaria derecha. Se hace una resonancia magnética que demuestra que hay viabilidad inferior, con lo cual se decide revascularizar la coronaria derecha. Con respecto al acceso vascular, se intenta primero un acceso femoral izquierdo que resulta fallido porque se utiliza una guía no metálica que no avanza. Al realizar la escopia se observa que hay un fragmento de la guía a ese nivel. Sospechamos que está en el espacio subintimal de la arteria femoral. El paciente se encuentra bien, decidimos continuar con el procedimiento para luego revisar qué había ocurrido a ese nivel. Entonces accedemos por femoral y radial derecha, se sonda la coronaria derecha con un AR1 de 7 French, la coronaria izquierda con un EBU y el plan inicial es un abordaje híbrido con escalada de guías de forma anterógrada con un uso de un microcatéter de doble luz, con la idea de alojarlo a nivel de la bifurcación, que es el punto de la oclusión crónica. Se puede ver en la inyección bilateral que hay varias lesiones y el vaso distal es excelente. Entonces la idea era dejar alojado el microcatéter en la bifurcación, que es donde se origina la oclusión. Evidentemente, para poder pasar el material, se decide tratar la parte proximal de la coronaria derecha. Se utilizan varios balones de calibre creciente, pero en todos ellos se observa que hay una clara infraexpansión, y esto es porque, como nos demuestra el IBUS, tiene una zona de bastante calcificación, casi de toda la circunferencia y con bastante profundidad, con lo cual decidimos realizar una técnica que modifique el calcio, en este caso con el Shockwave, para aumentar el soporte. Aunque estábamos con un AR1, se realizó un anchoring en la aguda marginal, así que tuvimos que pasar otra guía, realizar un anchoring que nos permitiera avanzar el balón de 3 milímetros del Shockwave, que ya pues, se ha comentado aquí que no siempre es simple, no siempre es sencillo avanzarlo. Una vez que lo avanzamos, se realizó únicamente un tren de 10 pulsos y se pinchó el balón. Entonces, al pincharse, se produjo una disección de la coronaria derecha, aunque sin compromiso de flujo. Entonces, lo que hicimos, ya que habíamos hecho el primer tren y que estaba disecada, fue luego pasar un eyeliner, un extensor de guía, realizar dilataciones con valores no compliantes. Vimos que había una muy buena expansión y se reparó la coronaria derecha proximal pues, con una serie de stents implantados. Ya reparada la coronaria derecha proximal, avanzamos en el microcatéter, en este caso el Sasuke de doble luz, hacia la bifurcación, lo dejamos lo más cerca posible hacia el punto de origen de la oclusión e intentamos en un inicio penetrar la cápsula con una guía Fighter que no fue posible. Se logró con una Miracle 6 que avanza pero por el espacio subintimal. Una vez ya estando cerca, lo pensamos y decidimos realizar un cambio de micros. Utilizamos en este caso por el perfil un Caravelle y penetramos a luz verdadera con una guía Gaia Second. Volvimos a avanzar el Caravelle,
Y una vez allí, pues se realizó un step down de guías y se pasó a una guía mucho más segura, en este caso una Sion Blue Extra Support que se dejó alojada ya en la parte distal. A partir de aquí se vuelve a comprobar con IVOS que el vaso distal es muy bueno, se realizan predilataciones y todo esto con ayuda siempre del guideliner para el soporte y se implantan varios stents desde la parte distal hasta la proximal, como pueden ver con un excelente resultado. Antes de irnos, claro, realizamos una angiografía de control para observar qué pasaba con este fragmento de guía. El flujo está conservado, no hay dolor, no hay molestias, nos sigue pareciendo que está en el espacio subintimal de la arteria, así que decidimos un manejo conservador. En el seguimiento, pues unos 10 días después, el paciente presenta dolor torácico, vuelven a solicitar un cateterismo cardíaco y al avanzar la guía de 0,35 hacia la aorta ascendente, como pueden observar en el video, pues se ve que en el pulmón derecho, en la vasculatura del pulmón derecho, hay una imagen radiopaca. Entonces, inmediatamente fuimos a la femoral izquierda y nuestra guía ya no se encontraba allí, nuestro fragmento de guía ya no se encontraba allí. Entonces, pues eso nos llevó rápidamente a la conclusión de que no estaba en el espacio, no estaba en la zona subintimal de la arteria femoral, sino que más bien posiblemente alojada en la vena y que desde allí migró hacia la arteria pulmonar. Continuamos con el procedimiento coronario porque era lo que habían solicitado. El árbol coronario izquierdo estaba muy bien, la coronaria derecha con un resultado excelente. De hecho, se ve como ha ganado mucho calibre todos los vasos distales posterior a la revascularización. Y ya pasamos a un intervencionismo pulmonar. Con un catéter Bergman subimos a la pulmonar, luego hicimos un intercambio con un catéter de multipropósito, realizamos una angiografía pulmonar para observar que efectivamente estuviese dentro de la luz, no estuviese ninguna complicación con respecto al flujo, y luego con un lazo de 20 milímetros logramos capturarla y retirarla. Entonces, es como finaliza este caso, que no había terminado, como dijimos al principio, con la angioplastia. Como conclusiones, pues con respecto al uso de los microcatéteres, son fundamentales, son una herramienta clave en el tratamiento de las oclusiones crónicas, tienen muchas utilidades, pero entre ellas aumentar el soporte para penetrar en una cápsula proximal ambigua, sobre todo al nivel de bifurcaciones, como en nuestro caso. Con respecto al tratamiento de las oclusiones crónicas, que también se ha comentado, no es infrecuente que estén muy calcificadas y los laboratorios tienen que contar con varias técnicas de modificación de calcio, además de una serie instrumental para aumentar el soporte. Y ya con respecto a la rotura de guías, si bien infrecuentes, sí que están descritas. Además, la migración desde su sitio original es posible, puede acarrear, como sabemos, eventos adversos. Es importante una adecuada preparación, planificación de la función, material adecuado. Y además está recomendado evitar el uso de guías no metálicas, que no fue nuestro caso, pero ya lo hemos aprendido. Y muchas gracias. Cerramos. Bueno, pues eso es todo. Bueno, vamos a presentar ahora los premios de la revista española de cardiología, Rec International Cardiology, lo que es la revista nuestra de la asociación, de la que hemos hablado hace una hora aquí, presentando la memoria anual. No sé si está la presentación ya, si doy esta aparecerá o no. Como os he dicho, son 2 premios, antes era 1, el primer año dimos 1, ahora estamos dando 2. Se entregan a través de la deliberación de un jurado en el que está pues, el comité, el equipo editorial, están los miembros de junta directiva de la asociación. Aquí veis, y son los artículos publicados en el curso del 2020. Se seleccionan de todos los publicados en el 2020, en los números correspondientes, todos los originales, se hacen votaciones individuales, cegadas, y posteriormente se da el premio a los más puntuados. Entonces, el primer premio, el Goya, que se dice, para este artículo. Este artículo es el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la actividad asistencial en cardiología intervencionista en España. El primer autor fue Oriol Rodríguez Leor,
al que tenemos aquí sentado cerca. Están otros componentes como Belén Cid, Soledad Ojeda, Javier Martín Moreira, José Ramón Rumoroso, Ramón López Paloz, Ana Serrador, Ángel Fiquier, Rafael Romaguera, Ignacio Cruz, Armando Pérez de Prado, Raúl Moreno. Fue una iniciativa del grupo ACIS de la asociación como tal. Demostró el impacto que estaba teniendo el periodo de pandemia inicial y el confinamiento en una reducción tremenda, casi a la mitad de pacientes que llegaban con infarto, lo cual indicaba que estos pacientes estaban infartando y se estaban quedando en el domicilio. De aquí se derivaron muchas cosas, y lo sabéis, estudios, noticias, comunicaciones, aparece hasta en el telediario, y hasta se hace un aviso desde la SEC de que la gente que, aunque estemos en ese periodo tan duro, pues si tenía molestias acudiera a los hospitales, ¿no? El artículo tiene un impacto tremendo, fijaros, tiene 33.000, casi 34.000 lecturas nacionales y 216 citas nacionales, y tiene 6.000 y pico lecturas internacionales y 126 citas internacionales en revistas, entre otras, como New England Lancet, Circulation Jack y European Heart Journal. Esto lo hace, pues, el pico que veis ahí de visitas fue de este artículo y del de las recomendaciones, que también se publicó en ese momento, en esa primavera, para la seguridad en las salas, ¿no? Pero el artículo este, pues, ha sido nuestro gran estrella, porque ha sido muy, muy, muy popular y muy citado. Fue el primero que realmente publicó este efecto antes de que aparecieran otros en Jack y en otras revistas, ¿no? Por lo tanto, el primero premio es para Oriol, con lo cual, y el grupo de ACIS. Y después de este premio, que tuvo el gran acierto de la oportunidad de publicarse en el momento adecuado, rápido, precoz, y que además tuvieron la generosidad de hacerlo en nuestra revista, porque podéis haberlo publicado en muchas otras, mucho más prestigiosas. El segundo premio, que también es un artículo fantástico, es este, que es Evolución temporal en el tratamiento transcatéter de la estenosis aórtica, análisis del registro español de TAVI, y que también es muy interesante porque lo que hace es dividir dos periodos temporales en la experiencia TAVI española y demostrar cómo ha cambiado el perfil de los pacientes, el perfil técnico, incluso también el pronóstico, lo cual refuerza mucho la progresión de esta terapia y su crecimiento. Pilar Jiménez Quevedo dirige el registro de TAVI, veis por eso tantos autores, veis tantos centros, porque ella, pues, coloca a todos los que han aportado a este registro su casuística, y por tanto Pilar está ahí. Te felicito. Vamos, te voy a saludar aquí en la... No tengo diploma para darte, pero... Obviamente no es el tema del COVID, pero ha tenido, fijaros, 3.681 lecturas nacionales, ya tiene 5 citas, tiene también lecturas internacionales, 1.705, con 4 citas internacionales. O sea, realmente son artículos que han dado juego, que dan prestigio y que son de gran calidad. Por lo tanto, son premios merecidos. Otros originales también fueron votados porque hay artículos de mucha calidad en la revista, pero son 2 los que tienen que ganar. Y esto es lo que tengo que decir por parte nuestra. Gracias.